Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de la Bitácora Antropológica. Este es el número 9. Un respeto profundo por lo que se es y por lo que se hace con Gabriela Gil Veloz. Esta vez charlamos nuevamente con Gaby sobre su trabajo de investigación. Y bueno, ella nos platica y nos cuenta la historia de, de este camino de los jesuitas y el papel que tienen en la Sierra Tarahumara. Resulta muy interesante y muy importante conocer esta historia que Gaby nos cuenta para poder entender el papel que tiene la iglesia, específicamente los jesuitas, que para la gente que conoce y los que no saben pues ahora entenderán el papel tan importante que han jugado los jesuitas en la Sierra Tarahumara. Más allá de este tema tan pues controvertido que puede ser el asunto de la evangelización y las formas que nombraban a los grupos originarios. Eso, digamos, se puede entender un poco por el tiempo, la circunstancia que se da, pero sin duda que el hecho de que los jesuitas estén ahí en la Sierra Tarahumara hace que los grupos tengan una vida mucho más armoniosa con el mundo moderno, con el mundo occidental. Esa es la impresión que me da después de escuchar a Gaby por algunas de las cosas que también se han conocido sobre este papel que tienen los jesuitas en el mundo rarámuri. Yo los invito para que pongan atención, escuchen con atención y puedan pues sacar sus propias conclusiones sobre esta charla que tuvimos con Gaby, sobre todo porque efectivamente, como dice el título, pues es una buena conclusión, un respeto profundo por lo que se es rarámuri, si se es jesuita, si se es católico, si se es cristiano, por lo que se hace. Ella es Gaby Gil, mi nombre es Said Vázquez y esta es la Bitácora Antropológica número 9. En Etnografía Estudio hacemos la Bitácora Antropológica. Mi nombre es Said Vázquez, sociólogo utópico, antropólogo indecente. Pues Gaby, bienvenida, muchas gracias nuevamente por poder platicar con nosotros aquí en la Bitácora Antropológica. Hoy venimos a platicar, seguimos con el bloque de Chihuahua, pero venimos a platicar de tu trabajo de investigación. Platícanos, Gaby, ¿de qué va? ¿De qué trató? ¿De qué hiciste? Bueno, el último trabajo de investigación que hice fue sobre la historia de la Iglesia Católica en las comunidades en la Sierra Tarahumara. Cómo llegaron, bueno, cómo regresaron más bien, porque hubo una expulsión, ¿no? De los Ajá. jesuitas, cómo volvieron los jesuitas y qué pasó desde el regreso, desde 1900 que volvieron y qué pasó en todos estos años, como de 1900 al 2020, como todo este Interesante. proceso histórico. Me supongo, pues, pero platícanos para ti, ¿cuál es el papel que tiene la iglesia? ¿Por qué estudiar la iglesia cristiana, digamos, ¿no? Católica, sí. Católica, en ese Ujú. sentido, pues, como no protestante, digamos, pero que diferente a lo que ellos creían originalmente, me refiero a eso, por eso cristiana, si era esta incorporación o conocimiento de un Dios que llamamos Cristo, este, ¿qué importancia tiene el desarrollo del mundo, pues, Rarámuri? Pues mira, los primeros misioneros llegaron a la Sierra Tarahumara en 1601. Entonces tuvieron una influencia pues histórica, ¿no? Muy histórica. Y bueno, te cuento un poco de por qué me nació el interés de hacer esta investigación. Un buen día leí un libro de Juan Luis Ariego sobre la política indigenista en la Sierra Tarahumara,
que era como de 1952 que llegó el INI y todos los programas que habían hecho, ¿no? Entonces dije, es que la iglesia tiene muchísima más influencia y es como más histórica pues, que el INI, ¿no? Entonces, y dije, nadie ha escrito sobre este periodo de la iglesia, ¿no? Y hay un investigador que ya murió, Luis González Rodríguez, él hizo mucha historia antigua de la Sierra Tarahumara, de la primera llegada de los misioneros. Escribió varios libros sobre eso, pero no había sobre la historia contemporánea. Entonces, pues esa fue pues la razón por la que me interesó, porque han sido pues muy presentes entre pues en las comunidades en general, ¿no? Ya ves que a Chiapas llegaron los dominicos, también a Oaxaca, y bueno, acá al norte llegaron los jesuitas. Sí. Sí, un poco por ahí va mi pregunta, ¿no? Mi primer duda, digamos, ¿cuál es de qué manera impacta, digamos, el conocimiento decías tú, pues, llegó antes la iglesia que el INI, ¿y qué papel juega Ujú. la iglesia? Es a lo que me refería, no tanto en términos ideológicos, sino debe tener un papel más allá de lo ideológico y de la creencia, esta presencia, pues. Sí, bueno, el papel que ha tenido pues ha cambiado a lo largo de la historia, ¿no? Ha tenido diferentes papeles y diferentes ideologías con las que han entrado a las comunidades, ¿no? Entonces, haciendo una revisión así, eh, abuelo de pájaro, eh, llegaron en 1600 pues con los colonizadores, ¿no? Y su propósito era pues bautizar y convertir, ¿no? Básicamente. Ajá. Que, bueno, llegó Pedro Méndez, que se llamó el primer misionero, 1601 por el lado de Chinipas, y luego 1604 llega Jan Font, o Juan Fonte, como le dicen, por el otro lado. Entonces, de este lado avanzó como más, y acá mucho más lento, hasta Pero, que, pues, ¿qué son esos lados? ¿El sur, el norte? pues solo, ¿O por el oriente? Chinipas, Ajá. ujú, Chinipas es por el lado de Sinaloa. Ah, ok. Y Valleza es por el lado como entran por Durango, Ah, ok. o del otro lado, como así. Y pues bueno, esta fue una primera racha de encuentro de los mundos y de evangelización, si se le puede llamar así, el bautizar a todo el mundo. Ajá. Pero los primeros encuentros fueron muy desafortunados, ¿no? Eh, y muy impositivos también con los grupos de guerra que traían, ¿no? Eh, Hubo muchas matanzas, mataron a varios misioneros, los mataban así con narcos. Eh, y luego en venganza, los del ejército mataban bastantes rarámuri. Hay un libro que habla sobre esto, que se llama Las rebeliones de la Tarahumara, de Joseph Newman. Y bueno, así fue como una primera etapa. Y ya fue pasando el tiempo y los Rarámuri empezaron a aceptar un poco más a los misioneros. Y tenían como una especie pues hacían como producción, ¿no? Y las misiones de Tarahumara hacían intercambios con las misiones de Sonora, con las misiones eran como productivas, ¿no? De maíz, y allá producían vino, intercambiaban como la mercancía que producían, o sea, era una función como de gobierno, ¿no? Eran como los gobernantes y súper civilizatoria, ¿no? Querían reunir a los indios en pueblos porque ellos vivían muy dispersos, todavía viven muy dispersos y todavía siguen intentando reunirlos en pueblos. Eso no ha cambiado tanto después de tantos años, ¿no? Después vino la expulsión de los jesuitas en 1767. Se fueron de México y de todo el mundo. Algunos se refugiaron en Rusia, recibían barcos en Rusia con los jesuitas. Otros pues se quedaron escondidos, así, ¿no? Estuvieron 133 años fuera de acá y volvieron hasta 1900. Y mientras no Mandaron había a quien oficiara ahí o qué. Sí, lo que pasó fue que, mira, al tiempo de la expulsión, había 23 misiones jesuitas y los expulsan, se van y mandan a los franciscanos. Ah, ok. Y los franciscanos retomaron solo 12 misiones.
solo 12, que hoy en día en el presente etnográfico se puede observar en dónde estuvieron los franciscanos, porque los jesuitas, digamos que no son muy litúrgicos, tampoco en ese tiempo parece. Y los franciscanos sí, entonces les enseñaron cantos en latín a la gente. Entonces, en esas comunidades donde hubo franciscanos, todavía la gente, hay una figura como de rezanderos, donde ellos cantan todavía en latín. Órale. Pero pues imagínate, es un latín añejado por los años, Ajá, mezclado con y rarámuri y pasado por transmisión oral. sí, sí, sí. Tengo ahí algunas grabaciones y es, o sea, sí es muy impactante escuchar y dices, pero ¿qué es esto? Porque no es rarámuri, ni es español, ni es, o sea, pues es Latín. latín, es justo latín, pero con esta tonadita, pero que ya ni se entiende bien las palabras, ¿no? Porque es Ajá. pura transmisión oral. Na, na, Sí. na, 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 así. Y con el tono de los cantos rarámuris, ¿no? Como latín, pero como un revuelto con rara, muy chistoso. Y bueno, en ese tiempo la lengua franca entre los jesuitas era el latín. Lo que pasaba es que en tiempo de la colonia, pues acá estamos en el norte, ¿no? Pero mandaban a los misioneros como a los mexicanos y a los españoles. Y luego se les acabaron, ya cuando llegaron al norte, iban avanzando, ¿no? Y cuando llegaron al norte, pues ya se les habían acabado todos los misioneros españoles y mexicanos. Entonces lo que hicieron fue pedir ayuda a otras provincias, que fue la provincia de Bohemia y de Moravia, que es lo que actualmente es la República Checa. Mm, Entonces a la Tarahumara llegaron pues bohemios, moravos, italianos, franceses, así, de muchas nacionalidades, de muchos idiomas, y entre ellos se comunicaban en latín. Incluso los reportes que mandaban de la Tarahumara los mandaban a lo que es hoy la República Checa. Entonces, mucha información de la Tarahumara está en la República Checa, en la Universidad Carolina en Praga. Y pero de esto hecho es hay, ajá, durante el proceso sí, 1600. ay, se me fue el nombre no los franciscanos, Los jesuitas, los jesuitas, jesuitas. Ok. los jesuitas. Entonces, se van los jesuitas, llegan los franciscanos a estas 12 misiones, estuvieron ahí mientras, y franciscanos y josefinos. Las primeras mujeres que estuvieron fueron josefinas y tuvieron un internado de niñas en Cuiteco, de eso no se habla mucho, y los josefinos, hombres, estuvieron en Sisoguichi. Sisoguichi es un lugar muy importante para la historia de la iglesia en Tarahumara porque fue la primera catedral, o sea, era como el centro misional y donde se hicieron varios experimentos, ¿no? O sea, fue la catedral muchos años, hasta el 94, que ya te contaré, y pues ahí a principios de 1900 se empezaron a hacer lo que le llamaban la colonia. Entonces, los niños que estaban en el internado con las niñas del internado terminaban sexto y los juntaban para ver con quién se querían casar y les daban una casa. Y ellos eran los colonos, o sea, niños ya educados por los padres y por las religiosas para formar matrimonios civilizados, como ellos decían en ese momento, ¿no? Ajá. Uy, varias cuestiones Sí, ahí. muchísimo. Entonces, Este, bueno, se van los jesuitas, vienen los franciscanos josefinas, viene Gerste, eh, que es un jesuita que mandaron como explorador por dos cosas. Lo mandaron pues como saqueo, ¿no? O sea, eso se usaba mucho en ese tiempo, venir a los territorios indígenas, traer entierros, huesos, artefactos antiguos para llevárselos a los museos naturales. A eso vino algunos días y también le pidieron hacer un reporte para ver si era pertinente que los jesuitas regresaran a la Sierra Tarahumara. Entonces, en su reporte, que es el reporte de Gerste, está ya publicado, él dice que efectivamente la gente sigue preguntando por las ropas negras, que así era como le decían, porque así se vestían, ¿no? Hasta antes del Concilio Vaticano II, ellos usaban sus túnicas negras y la gente le decía las ropas negras. los darks.
Sí, pero con estos sombreros así como de exploradores africanos. Sarakov se decían. Y bueno, pues eso, por eso regresan por Gerste, que otra cosa interesante de Gerste es que con ese reporte que él hace, el gobernador de ese tiempo, Terrazas, Krill, o sea, su yerno era Krill, que luego también fue gobernador, le pide hacer el informe y con ese informe, en 1906, basado tal cual en el reporte de Gerste, saca lo que él llama la ley Krill, que es la ley del mejoramiento de la raza tarahumara, ¿Y eso qué significa? que es toda una propuesta para civilizar a estos salvajes, ¿no? A estos indios salvajes. Porque hay que recordar que en ese tiempo, en el Porfiriato, Chihuahua era muy prominente con las minas, ¿no? Chihuahua se empezó a volver rico porque había minas de oro, de plata, de cobre. Entonces se crearon las grandes mansiones, entonces era muy abundante y muy prolífico Chihuahua en ese tiempo y su único gran problema, como le han dicho desde la, o sea, como hemos estudiado desde la antropología, el problema indígena, pues eran estos salvajes, bárbaros, incivilizados que vivían dispersos, se vestían con taparrabos, andaban descalzos en la nieve. Ellos eran como el problema, entonces el gobernador pues quería civilizar a la raza tarahumara, ¿no? Y no solo el gobernador, también los jesuitas, también por eso impulsan el regreso de los jesuitas para que ayuden a civilizar a todos los indígenas de ese tiempo, ¿no? Por eso Oye, regresan pero también como habían los pasado el jesuitas. proceso del porfiriato donde los habían expulsado, ¿no? A los indígenas. ¿A los indígenas cómo? ¿A No, los jesuitas o a los indígenas? no se llevan a unos indígenas hacia el sur, o estoy No lo confundiendo. sé, no lo sé, no lo sé. Eso sí, no lo sé. Creo que son de Sonora, creo que son de los de Sonora, ¿no? Los que se llevan a trabajar allá a Yucatán. ¿A Yucatán? Sí, Sí, creo que son, sí son de Sonora y me parece haber escuchado también que Rarámuri, sí. Yaquis y Rarámuri, pero no, no estoy muy enterada. Pero sí, algo supe de eso. ¿No? Ah, ok. Bueno, entonces, digamos, siempre han estorbado, ¿no? Al mundo civilizatorio. Y pese a esta, yo insisto, pues, en esta onda del papel que juega la iglesia, pues, me decías, es una especie como de gobierno, de administrador, digamos, ¿no? Desde hace rato te quería preguntar, entonces se convierte como una especie como de señor feudal la misión y es el gran feudo, todos van y dejan ahí, ellos intercambian, o, o sea, Sí, ¿qué? en ese tiempo hay unos documentos que dicen, por ejemplo, o sea, los indios trabajaban, no sé, de lunes a viernes cada quien en sus propias tierras y había un día que trabajan en las tierras de la misión. Y Ah, ok, esa producción de maíz, esa producción de lo que hicieran, era lo que intercambiaban con las otras misiones. Era un rollo muy económico, muy ajá, productivo. sí. Ajá. Medio esclavizador, pues, ¿no? Porque les trabajaban de a gratis para las misiones. Sí, pero preferían eso que porque el gobierno los estaba tomando como esclavos para ir a las minas aquí en Parral o en algunas minas, ¿no? Ajá. Había indígenas, Rarámuri, y africanos, hay, sí, africanos esclavos, como esclavos en las minas. Entonces digamos que los Rarámuri pues preferían eso que estar en la mina. Oye, y entonces también, aprovechando ahí el asunto de los africanos, hay, uno piensa que a lo mejor en Chihuahua nada más hay güeros y rarámuris, ¿no? Indígenas y gente como europea, descendientes de europeos, ¿no? Pero entonces también hay de todo, pues. O sea, además de estos europeos españoles, hay de los Balcanes, digamos, hay africanos, hay... Pues sí, se hizo toda la revoltura, toda la mezcla, ¿no? Yo no sé, no, nunca le he seguido la pista a esa parte de esclavitud aquí en Chihuahua, pero pues sí hubo, y si estuvieron en las minas también. Y no, quién sabe qué pasó, pues nos mezclamos. Somos una Ajá, mezcla de todo. sí, sí, sí. O sea, ya no hay como forma de distinguir si es descendiente No, de un yo no sé, esclavo no, no africano. tengo idea. ¿Nunca has visto Pues ahí a alguien que diga, ay, cabrón, ¿de dónde salió? a lo mejor con los exámenes de ADN, ¿no? Pero quién sabe. Sí, no, Oye, no sé. este,
¿qué te iba a preguntar? Te iba a comentar algo más bien. Este, a ver, síguenos platicando, a ver si ahorita me cae el 20. Sí, o sea, lo que te puedo contar es que mi tesis está basada en estos cambios de paradigma de la Iglesia Católica hacia los rarámuris. Entonces, digamos, regresan en 1900 Ajá, y como su propósito es civilizar a los indios, civilizar sí, al salvaje. Y sí. después, bueno, ahí platico como más qué pasó en todo este tiempo, que hubo varias epidemias, como que la misión no se logró consolidar muy bien porque hubo varias cosas que se lo impidieron, ¿no? Epidemias, estuvo la persecución cardenista, varios se tuvieron que esconder, pues aquí o en El Paso, grupos de religiosas también se refugiaron en El Paso. De esto encontré cosas padrísimas en el archivo del Arzobispado de Guadalajara, un reporte de una visita de un superior obispo a las religiosas y les hacía la visita en El Paso porque ahí estaban escondidas, ¿no? También la persecución cardenista y luego la callista, bueno, las dos persecuciones que se tuvieron que esconder y que ellos no podían celebrar. Por ejemplo, en Chihuahua en ese tiempo, solo 11 sacerdotes podían celebrar misa y si les encontraba celebrando misa, se les encarcelaba. Y o sea, imagínate, 11 en todo el estado de Chihuahua y en Tarahumara solo había uno autorizado. Bueno, hubo muchas cosas así. Por ejemplo, don Salvador, que fue el primer obispo de la Tarahumara, a él lo agarraron los cristeros y se lo llevaron hasta por Guadalajara, preso, y ya se escapó y se tuvo que regresar acá, ¿no? Pero sí fue una persecución fuerte para ellos que les impidió consolidarse en la Tarahumara. Pero ya una vez que se consolidó, pues ya hicieron como esta civilización masiva, ¿no? Querían civilizarlos, pero ahora sí ya los pudieron civilizar como más masivamente, hicieron varios proyectos, como las escuelas radiofónicas, como los hospitales, y consiguieron una avioneta, la avioneta misionera, para bautizar en más cantidad. Porque claro, no era lo mismo llegar a caballo a algunas comunidades, que se tardaban 2 semanas, que llegar en avioneta que en media hora estaban, ¿no? Así bautizaron, por ejemplo, a una comunidad que se llama Raramuchi, ¿no? Y tengo, o sea, encontré los informes del padre Uranga de cómo en un mes había logrado 1500 bautizos, ¿no? De que pasaran de cimarrones, como les dicen aquí, o gentiles, a Pagótuame, que son bautizados. Pagótuame en Rarámuri, pues es el que ya está bautizado. Y después de esta civilización, pues está la civilización masiva, y después llega la teología de la liberación, de que comenzó con todo el movimiento del Concilio Vaticano II. Entonces, pues ya empezó a trabajarse más en México y en Latinoamérica toda la teología de la liberación y ahora ya no querían civilizar a los rarámuri. Entonces, de eso se trata la tesis, de este cambio de civilizar masivamente, y ahora ya no te voy a civilizar, ahora quiero que otra vez hables tu lengua, que otra vez te vistas como rarámuri, o sea, una especie de cosa contraria, ¿no? Y ahora yo me voy a ir a vivir contigo y yo me voy a vestir como tú, que Interesante fue porque uno pensaría, yo tenía la idea de que había sido así el proceso, pues, ¿no? Más bien lo tengo como desde la liberación para acá, ¿no? Desde la teoría de la liberación para acá. No sabía que hubo una parte como más negativa, civilizatoria. digamos, ¿no? Como uno pensaría que no actuarían los jesuitas. No, totalmente, y era la línea y era lo que se creía bien que estaba en la época, ¿no? Por ejemplo, encontré un reporte maravilloso de 1936 donde ponen dos fotos, ¿no? Como el indio civilizado y el indio salvaje. Y era como para pedir recursos para la misión, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una foto de un niño, rarámuri, peinadito, con su overol, su camisa blanca, limpiecito. Aquí está muy feliz este niño, ya civilizado. Civilizado. Y luego un niño con zapeta, o sea, que es como el calzón de manta, descalzo, con el pelito hasta acá, la collera, que es pues la banda que se ponen aquí. Y todo Y, despeinado, todo ajá, mira mal. cómo está tan triste este niño, no sé qué. Y luego empezaron a hacer esto que te contaba de los colonos, ¿no? Entonces, había como una foto de un matrimonio súper serios, ¿no? Además,
una pareja de colonos de Súper Rarámuri, serio. vestidos con traje, el señor con traje, y Sí, ella pues sí. como de la época, ¿no? Como revolucionaria, estas faldas y las trenzas, pero serio, serio. Esta pareja feliz, civilizada en Sisoichi, y luego una pareja salvaje. Es que ni mesas tienen, pues no, comían sentados en el piso, ¿no? O sea, como describiendo todo lo salvaje que ellos eran. Y así varias fotos, como unas 15 comparando, demostrando el trabajo misional que estaba haciendo la Compañía de Jesús. Qué bárbaro. Eso sí no me la sabía de los jesuitas. Esa parte oscura, que estaban en el lado oscuro Pero pues del... era de la época, o sea, ellos estaban haciendo, eran hombres de su tiempo y era pues, lo que creían que estaba bien, ¿no? Sí. Ellos creían que eso era lo correcto. Igual las niñas, todas trenzadas, en la primera comunión, vestidas de blanco, los niños con el saco de la primera comunión. O sea, esta estética en donde el sacerdote y las religiosas todos de negro, con el zarakov y en caballos, y pues, hay muchas de estas imágenes, ¿no? De primeras comuniones, de los internados, de estos primeros internados que hubo de niños y de niñas. ¿Y estos internados eran de huérfanos o eran con padres? No, eran niños con hijos, o sea, de hecho las siervas describen cómo ¿Niños con hijos? formaron no, a ver, ahí te va. Ellas llegaron, mira, los jesuitas regresaron el 12 de octubre de 1900 acá a Tarahumara, y las siervas llegaron en 1904. Su Ajá. fundador es Yermo Parres, entonces encontré pues todas las cartas que se escribían con el superior jesuita de acá, para ver si acaso las siervas podían venir a Tarahumara y no sé qué. Y las siervas llegaron cuatro a Carichí, 1904, y cuentan que, o sea, se iban a hacer giras de rancho por rancho, casa por casa, y se robaban a las niñas. O sea, sacaban a las niñas de 5 años de su casa, se las llevaban con ellas. Las niñas tenían familia. O sea, así lo describen, arrancaban a las niñas de sus familias. Así empezó. Ya ahorita ya las mandan gustosas porque las niñas ahí comen 3 veces al día, cosas que en su casa tal vez nunca va a pasar, ¿no? Ajá. Pero al principio fue un rollo muy violento. Y la idea de los internados salió porque, pues, ellos insistían en que los rarámuri deberían de congregarse en los pueblos. Entonces, como que este pueblo experimental donde querían que se vinieran, pues era Sisogichi, ¿no? Por eso, con los colonos, pero no lo lograban. Entonces los rarámuris les decían que sí, les daban el avión y se volvían a ir a sus ranchos, se arrancaban, como dicen ellos. Ajá. Se arrancaban. Entonces, eh, pues la única manera, así está en los textos de las cartas, o sea, no estamos pudiendo con esto. La única manera de civilizarlos es educarlos nosotros. Entonces, la manera de educarlos, pues, fueron los internados, traerse a las niñas y a los niños y traérselos a los internados. Oye, y supongo que sí hice de alguna forma estos matrimonios arreglados, digamos, ¿no? Entre indígenas, pues ya se perdieron, digamos, se mezclaron ahí entre los mestizos de Chihuahua. O se difuminaron y regresaron. Pues siempre ha habido como estos matrimonios interculturales. No, pero estos eran matrimonios, entre indígenas, ¿no? Que decías que Sí, saliendo de sexto los casaban, hagan una familia, aquí les damos una casa, construyan y vivan, les ¿no? damos su casa, no, ya construida, les damos Bueno, su sí, casa, sus su tierras casa, y se integran a la misión, ¿no? y, Ajá. y ahí ya no sabemos qué pasó con ellos, si se Sí, o integraron sea, al tú vas mundo a, occidental o se regresaron al mundo indígena. no, si tú vas a Sisogichi, todavía encuentras nietos o algún viejito por ahí que todavía fue colono. Ah, ok. O sea, y tuvieron hijos y sus hijos tuvieron hijos y tuvieron hijos. Y bueno, son estos pueblos aquí de la Sierra Tarahumara que digamos que son mestizos, pero pues alrededor hay puras comunidades rarámuri y a veces son rarámuri que pues eso, que se vinieron a vivir acá, ¿no? Pues nunca es blanco o negro, ¿no? O sea, sí sigue habiendo costumbres indígenas y sí siguen yendo al rancho, pero Sí.
O sea, digamos que sí, Shisoichi sí les funcionó, fue lo que más les funcionó, digamos. No digamos que fue un proyecto súper exitoso, pero digamos que fue lo que más les funcionó. Y en Shisoichi, te digo que fue la catedral muchos años y hasta el 94 y todavía se siguen haciendo fiestas Raramuri ahí. O sea, fue el escenario para hacer fiestas muy, muy grandes. O sea, yo encontré los archivos, o sea, narrativas de los jesuitas describiendo fiestas de 1500 personas donde mataban 12 vacas, ¿no? Ahí fue donde, bueno, hay otro capítulo donde hablo de esta unión de las dos ritualidades, ¿no? De la misa y del Yumari. Entonces, los sacerdotes empezaron a hacer una cosa que se llama misa Yumari. A ver Misayumare. si viene este Oye, año. Ajá. ¿qué es el Yumari? O ¿cómo es? Yumari. Ajá. Yumari. ¿Qué es el Yumari? El Es Yumari es es la festividad rarámuri ritual más importante acá, ¿no? Y se ¿hacia hace quién? hacia Onoruame. Eso yo creo que ya tiene un poco más de catolicismo ahí mezclado. O sea, como Ah, también se mezcla la gente, pero también la ideología y la religiosidad, ¿no? ajá. Bueno, el Yumari es un sacrificio que se le hace a Onoruame. Onoruame literalmente significa el que dicen que es padre. Ok. Entonces, como la deidad es Onoruame y Eyeruame. Onoruame hace referencia al sol, Rayenari, y Eyeruame es la que dicen que es madre, que hace referencia a la luna, ¿no? Esa es como la divinidad. Entonces, se hace un Yumari por diferentes razones, ¿no? Eh, para pedir lluvia o para agradecer que llovió, para pedir buena cosecha, para, pues sí, es un ritual que está ligado al ciclo agrícola. Ok. Fíjate que es muy interesante el que dicen que es padre, ¿no? Pero Si no así es es una todo, por afirmación. ejemplo, Así es el... así es la lengua rarámuri, por ejemplo, este, el curandero, ¿no? Es el que dicen que cura, que es el oguiruame. Onorúame, esa terminación, onorúame, ayerúame, oguirúame, siríame. Entonces no es como una duda, Así es una manera de hablar. es como una afirmación, como una... Sí, pues como dicen, él dicen que cura, no significa que dicen nada más como el chisme, sino Pero yo creo que lo hace. también es una manera de incluir al colectivo en lo que se es, ¿no? Ah, ok. El que todos decimos que es padre, Ajá. el que todos decimos que cura, el que dicen que enseña, el Qué que dicen bonito. que gobierna. Ajá. Sí, 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 Yo sí, creo sí. que vamos por ahí. Es una afirmación en colectivo y no una duda, ¿no? No es una Sí, sí. pregunta. No es, yo creo que no es duda, porque así son todos los cargos, digamos, ¿no? Ok. Oye, Gaby, desde hace rato quería comentarte, la teología de la liberación llega a entender, si es que lo trabajaste o no, pues tú nos dirás, esta necesidad que tienen los rarámuris de vivir como medio trashumantes, ¿no? En términos Sí. de la adaptación que hacen al medio, es decir, un tiempo en el bosque, un tiempo en el valle, un tiempo en el bosque, un tiempo dependiendo del ambiente, ¿no? Digamos, del clima, ¿no? De la temporada, es que se van moviendo, no es que quieran estar allá, ¿no? O quieran agruparse en un pueblo porque pues, no les da, digamos, en términos ambientales y culturales, no les da el ambiente como para desarrollarse. Esto lo entienden los jesuitas, pero después con la teología de la liberación. Mira, es muy interesante porque también entre los jesuitas hay desencuentros, no todos piensan igual. Entonces, hay unos jesuitas mucho más conservadores y otros que le entran de lleno a la teología de la liberación y se van a vivir con ellos y entre ellos. Y ellos lo entienden bastante bien, porque se fueron a vivir ahí a las comunidades, o sea, entre Ajá, ellos y como ajá. ellos. Ajá. Ok, bueno, se nos está agotando el tiempo. Tenemos aquí ya creo que 5 minutos. No sé si quieras decir.
un poquito ampliar más esto en estos 5 minutos o nos vamos al otro link como para irle cerrando ahí un poco la charla? Y bueno, tu trabajo y luego ya ir buscando el cierre. A ver, O sea, ¿en qué nos quedamos? te estaba diciendo en esto que siempre me ha llamado la atención de Sí. de que dicen, no, pues es que estos son salvajes porque viven allá arriba, cabrón, ¿no? Y no se concentran. Yo lo entiendo como un rollo de adaptación, esto que algunos antropólogos llaman el enfoque regional en antropología, es decir, cómo meter el medio ambiente ahí para que entender por qué la gente vive en los valles y luego vive en el Ujú. bosque, o cómo se Sí, adapta al medio ambiente, ¿no? y En eso estaba eso, yo. ujú. Es que eso, los rarámuri son andariegos, 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 ¿no? O sea, es un valor muy importante para ellos el basarowa, que es el andar de paseo, ¿no? ¿Por qué? Y el caminar. Les encanta moverse, les encanta moverse, y sí, hay algunos que viven al borde del barranco y bajan y suben, pero otros que viven en la montaña, pero actualmente, por ejemplo, se van a la pizca de manzana, ¿no? O sea, ya que terminaron de sembrar, se van con los menonitas a la pizca de manzana o se van a Namiquipa o a Chihuahua, a otros trabajos, ¿no? Ajá. También, o sea, sí, sí tienen muchísima movilidad. Pero hay alguna explicación de por qué hacen esto, o sea, cultural, de por qué se mueven tanto. O sea, qué los incita a moverse, pues? ¿Por qué no pueden estar en un lugar? Ya estate quieto, cabrón. Sedentarios. Sí. Pues mira, hay que recordar de dónde vienen. Ellos vienen de los mogollones, de la cultura mogollona, que estaba sentada en Paquimé, en el norte de Chihuahua y en el sur de Estados Unidos. Y Ajá, todos ellos eran nómadas, o sea, tienen sangre ancestral nómada. Todos eran nómadas. Los que más nómadas se quedaron fueron los apaches, que son los de, que les dicen de ahora, ¿no? ajá, ajá. Pero pues son culturas bien, bien nómadas, que andaban de un lado para otro todo el tiempo. Y, Y y, y- termina Paquimé y se dividen en tres, ¿no? Unos se van hacia Sonora, que son los yaquis, otros a Tarahumara, que son los rarámuri, y otros que se quedan ahí caminando, ¿no? Que son los apaches. Que, bueno, Luis Terrazas hizo también una, una matanza grande de apaches, ¿no? Daban 100 pesos por la cabellera de un apache. Así como lo que dicen de mata a un chilango y es patria, acá se hizo realmente, ¿no? Y los mataron a todos. cálmate, cálmate, ¿eh? Cálmate. No, no, no empieces con el asunto medieval. No, no, es como hacían, o sea, eso hacían, ¿no? Ok, bueno, te la pasamos nada más porque fue un comentario, No, yo no creo eso. Y para aquí la ejempli- gente cree que yo soy chilanga, ¿eh? para ejemplificar. Sí, Bueno, vamos a cortarle aquí y vamos a ok. otro link. Deja ver si sirve el link que te voy a Yo enviar. creo que sirve el mismo, ¿no? Es que como este es el gratis, me va a decir que tengo ahí otro que preparé para después de que acabáramos el que no funcionó. Ah, Te hacía bueno, ok. estas preguntas porque me da la impresión que mucha gente no conoce a profundidad bien. Y entonces esta última explicación que hiciste de Paquimé me pareció fenomenal porque de esa forma la gente también entiende de qué estamos hablando, ¿no? De gente Ujú, muy trashumante, digamos, ¿no? Muy migrante. Por eso mi insistencia como de antropólogo inocente a decir, a ver, dinos, porque a lo mejor tú y yo lo entendemos, pero no todo el mundo puede como tener el mismo contexto de saber, pues, ¿no? De, de los, de que cómo son los rarámuris, ¿no? Por eso mi ujú, insistencia. Oye, este, te decía, para mí, yo me quedo con esta idea, no sé si sea, pues, un buen acercamiento o no de la percepción que se tiene de este grupo como los rarámuris y decíamos hace rato, los apaches, los yaquis que son como muy trashumantes, tiene que ver con yo pienso que tiene que ver mucho con la adaptación al medio, es decir, tanto los rituales que nos platicabas tienen más que ver como con un calendario cultural y climático, ¿no? Digamos, de inicio de una temporada, el fin de una temporada
y entonces de hacer ciertas cosas en ese tiempo, ¿no? Es decir, cuando es tiempo de lluvia, pues se hacen ciertas cosas. Cuando es tiempo de retraerse, ¿no? De irse al bosque, pues, se hacen otro tipo de ordenanzas, otro tipo de ceremonias también, cosas culturales también, además de, pues prepararse para que no llueva, entonces no se puede trabajar, digamos, ¿no? Y que entonces para el mundo moderno, para el mundo occidental, pues resulta ser medio incómodo esta forma de, 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 de entender el medio ambiente en relación a las necesidades de la gente, ¿no? Porque eh, déjame confesarte que yo soy mormón y en Chihuahua, pues también los mormones tienen una historia, ¿no? Importante como parte de la fundación de la vida económica, digamos, del lugar, pero llevan, digamos, como la modernidad y entonces la posibilidad de quedarse en un sitio y poder no depender del ambiente, ¿no? Como Ujú, los propios menonitas también. Es decir, no hay esta como necesidad esforzosa de adaptarse al medio, sino de, de inventar el medio, ¿no? Es decir, de elementos culturales que les permitan regar, que les permitan tener mayor producción todo el año y no depender del medio ambiente. ujú. Por ahí Sí, yo la veo. ellos sí tienen una conexión total con el ciclo agrícola, ¿no? Ajá. Totalmente. Sí, dependen, digamos, de esto, ¿no? Su vida cultural está adaptada a eso, ¿no? Ujú, Oye, pero platícanos entonces, decías tu tesis tiene que ver más con el asunto de la teología de la liberación y digamos, vamos a llamarle la tercera, este, oportunidad que tienen los jesuitas de asentarse ahí en Chihuahua. Platícanos más sobre esto, sobre, digamos, el centro de tu trabajo. sí, o sea, mi trabajo habla de estos cambios de paradigma, ¿no? De por qué en un momento ellos pensaban que eran salvajes, entonces había que civilizarlos. Luego el cambio de paradigma, ustedes son súper valiosos. Y lo siguiente es que, bueno, termina el periodo de la teología de la liberación poco a poco, y ahora ya volvieron a lo sacramental. Ustedes necesitan bautizarse, casarse, como a estos grandes cambios de paradigma de la iglesia, de cómo ven al otro y qué política religiosa aplican hacia ellos, ¿no? Ajá, Como a qué le van apostando, ¿no? sí. Entonces, te contaba que pues empezaron con los internados, luego a lo masivo, con las escuelas radiofónicas, hicieron unas escuelas radiofónicas inspirados en unas que hubo en Colombia, y hubieron 90 escuelas radiofónicas para darles educación de primero a cuarto de primaria a los Rarámuri de 90 rancherías, ¿no? Entonces los niños que estuvieron, por ejemplo, en los internados, regresaban a sus comunidades y ellos eran los maestros. Luego, pues crearon 4 hospitales, que ahorita solo quedan 3, ¿no? Hubo 4 hospitales grandes, que 3 siguen funcionando, o sea, llegaron antes que la Secretaría de Salud a atender los problemas de salud. ¿Y quién nos atendía? O sea, ¿quiénes eran los Religiosas, médicos? Ah, religiosas. El primero, bueno, estuvo en Sisoyichi, o sea, estaba la catedral, pero también el hospital en 1947 empezó. Y ahorita esos hospitales de Tarahumara, pues son de los mejores que hay, ¿no? O sea, los del gobierno, bueno, ya hay, pero digamos que son de primer nivel y acá sí, o sea, sí hay especialistas, sí tienen mejor atención, mucho mejor atención que los del gobierno. Entonces está el de Sisogichi, que lo atienden las hermanas mínimas de María Inmaculada, son enfermeras, casi todas ellas, y tienen jornadas de operaciones, y así es un muy buen hospital. Y luego estuvo el Hospital San Carlos, como en el 63, y luego la Clínica Santa Teresita de Krill, pues estos 3 hospitales, ¿no? Mira, aquí tengo los años. El de Sisoichi en el 47, en la Clínica San Carlos en Norogachi en el 61, luego
del 61 al 76 hubo uno en Guadalupe y Calvo, se llamaba Casa de la Virgen, y luego en 1965 empezó la Clínica Santa Teresita en Krill, que empezó a atender a niños desnutridos. Aquí este fue como el momento en donde convivieron los sacerdotes tradicionales con los de la Teología de la Liberación. Y aquí hay un desencuentro muy claro, ¿no? Por ejemplo, el padre Verplanken, que fue el fundador de la Clínica Santa Teresita, él empezó a visitar las comunidades Rarámuri y se daba cuenta que de un mes a otro la mamá ya no tenía su hijo, o sea, el niño se le moría. Entonces, él trabajó mucho para la desnutrición infantil y para la mortalidad materno-infantil. Entonces, por eso creó la Clínica Santa Teresita, que tiene una especialidad en pediatría. Y hasta la fecha, pues es el mejor hospital en pediatría que hay en toda la sierra. Y siguen atendiendo niños desnutridos. Ya no hay tantos como antes, pero sigue habiendo, ¿no? Y zona de tuberculosis y todo eso, ¿no? Y los sacerdotes de ese tiempo de la teología de la liberación decían, no, no tenemos que poner un hospital, tenemos que llevar nosotros médicos a las comunidades, como brigadas médicas. No tiene ningún sentido que los saquemos de sus comunidades y los llevemos otra vez a congregarlos en un pueblo donde está el gran hospital, ¿no? Entonces había como de los dos al mismo tiempo y los dos siguieron así, ¿no? Caminando. Dentro de la misma iglesia también había pues diferentes opiniones y de qué es lo que había que hacer. Fíjate que ahorita me estoy acordando, una vez en un viaje conocí a un lugar donde atienden a niños con discapacidad en Ciudad Juárez y el mayor número de niños que tienen o los problemas más grandes que tienen son con los rarámuri. Se llaman los ojos de Dios, creo, el lugar, si mal no Ujú, recuerdo. Y pues es un poco la visión también así como muy occidental de decir, bueno, pues es que ellos pues abandonan a los niños que tienen retraso mental o que tienen los dejan morir a su suerte, entonces nosotros los recogemos, ¿no? Los Le damos aquí, es como una especie como de estos del Teletón, ¿no? ujú. Con caballos y terapias y no sé qué, y luego los dan en adopción, ¿no? Eh, ¿Es cierto esto? ¿Pasa esto con los enfermos? ¿Así son como abandonados a su suerte? ¿O si hay un intento por ayudar pues, a recuperar la salud? Pues la mamá no se puede venir con los niños desnutridos porque tiene otros hijos que atender y pues los animales y el rancho, pero sí he conocido de los dos casos que los regresan con la familia o acá se usa mucho también que regalan a los niños. Por ejemplo, si alguien tiene más dinero que yo y sé que lo va a cuidar mejor, se lo regalo. O, por ejemplo, si alguien no ha podido tener hijos, si una pareja no ha podido tener hijos y yo ya tengo cuatro o cinco, pues le regalo uno. O si los papás de la familia, o sea, de la pareja, de ella o de él, ya están viejitos, ya no tienen niños que criar, este, pues le regalan un hijo. Entonces se lo dan a los abuelos, digamos. Se usa mucho regalar a los niños. Entonces, en la clínica Santa Teresita me tocó ver varios casos que se los regalaban al padrino o a alguien con más dinero, o también que sí regresan con sus familias. También me tocó otro caso ver que una pareja los quería adoptar porque la mamá estaba desaparecida, muy jovencita, y la abuela no lo podía atender. Entonces, una pareja lo quería adoptar, pero al final, pues hay mucha burocracia, ¿no? Con el DIF y todo eso. Ajá. Pero normalmente regresan con las familias Ok. y ya hacen arreglos entre ellos, ¿no? O sea, de que te regalo a mi hijo. Uy. Bueno, entonces, después del establecimiento de los hospitales, ¿qué más hace los jesuitas ahí? ¿O es como lo Pues fundamental? aquí ya no solo los jesuitas, ¿no? Estos hospitales son atendidos por religiosas. Digamos que con don Salvador Martínez Aguirre, ya que se consolidó la misión tarahumara, invitó a más congregaciones. Antes de 1961, solo estaban los jesuitas y las siervas.
Y ya en 1961 el obispo invitó a muchas otras congregaciones para ampliar la misión, que fueron a todas estas religiosas que abrieron los hospitales, ¿no? ¿Las siervas pertenecen a los jesuitas? ¿Es No, no? no, son las siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los pobres. Fueron fundadas en León, Guanajuato, y tienen, creo que ahorita su casa principal está en Puebla, Ok, pero ya tienen religiosas por muchas partes del mundo. sí. Sí, son independientes. Los jesuitas no tienen su versión femenina. Tuvieron, pero yo no conozco a nadie, pero dicen que son las de Jesús María, pero yo no conozco a nadie. Sí, dicen que estuvieron unas en Huachochi, pero yo nunca las conocí, nunca he tratado con ellas y no sé si, no dependen directo de los jesuitas, digamos que tal vez tienen la misma espiritualidad, pero los jesuitas solo son hombres. Y sí hubo jesuitas hasta 1961 y ya empezaron a llegar de otras congregaciones de hombres y de mujeres. Claro que de mujeres siempre hay más. Y después, ya en el 94, después de que vino Juan Pablo II, quería quitar todo eso de la teología de la liberación. Entonces le encargó a Prillone, que era su nuncio apostólico en México, pues en México quitar todo lo que oliera o se viera como teología de la liberación. Entonces en la Tarahumara lo que hizo Prillone fue, bueno, murió el obispo punta de la teología de la liberación, que fue don Yaguno, José Yaguno, José Ujú, Alberto Yaguno, y murió Yaguno en el 92 y le pidió a un diocesano que fuera obispo de la Tarahumara. Entonces, digamos que el reinado jesuita de obispos terminó en el 92. Y luego ya el siguiente obispo fue diocesano, José Luis de Vildox, pero él, digamos que no le hizo mucho caso a Prillone, ni al Vaticano, ni a nada. Entonces, incluso a ese capítulo le puse dejar hacer, dejar pasar. Entonces, los jesuitas siguieron siendo los líderes morales de lo que se hacía en la Tarahumara, pero cuando terminó Devil Dogs, ahora sí trajeron a alguien pues que no se les fuera a salir del huacal y que realmente terminara y fragmentara a la iglesia en Tarahumara por medio de quitar todo lo de la teología de la liberación y trajeron a don Rafael Sandoval, que es de una congregación que se llama, ya ni me acuerdo del nombre, de la Natividad de María, algo así, de la oye, Natividad de María. y había también un elemento político en esta postura de estos jesuitas de la teología de la liberación en la Tarahumara, ¿o no? Sí, sí, de hecho, Sí, había, o sea, los politizaron a los raramuris. no, bueno, Ah, ok. algunos dos, tres, pero no, en general no, pero sí hay dos, tres que son adherentes a la otra campaña y van a las reuniones a San Cristóbal de las Casas, del zapatismo, y han ido a la escuela zapatista y todo eso. Sí Ajá. hay como cinco, ¿no? Pero en general no, nadie. Entonces, digamos, no era como muy, el temor de la iglesia ortodoxa, digamos, en términos, no estoy hablando de la iglesia ortodoxa cristiana, sino de la iglesia más tradicional. ¿Por qué era en contra de la teología de la liberación en la Sierra Tarahumara? No, no era en particular en la Sierra de Tarahumara, era en general en todo México. Sí, pero si ellos no se metían en política o no andaban ahí haciendo grilla, ¿por qué carajos se meten si Sí, estaban, no? pero digamos que pues hacían estos rituales de la misa Yumari, hacían todo esto. Ah, Y el líder, o sea, bueno, estuvo el obispo Yaguno, que él, por ejemplo, cuando fue obispo, mandó a todos sus sacerdotes a vivir experiencias de teología de la liberación en otras partes de Latinoamérica. Entonces, a sus principales sacerdotes los mandaba a Brasil, a Chile, donde había movimiento, a Nicaragua, y tenían reuniones de obispos de la teología de la liberación, ¿no? Se llamaban GOA, el grupo GOA, grupo de obispos, no sé qué, ¿no? Y tenían reuniones así para teología de la liberación. Incluso a uno de ellos le pidió investigar en toda Latinoamérica cómo había sido la experiencia de los indígenas
eh, pues sí, de los indígenas como sacerdotes, ¿no? Porque incluso acá abrieron un seminario. Digamos que no hay ni un sacerdote indígena. Hubo uno y ya murió en los ochentas, Jesús Hielo, y solo ha habido uno, ese. Entonces, lo que encontró este jesuita en su investigación es que todos estaban casados. Entonces, él mismo se casó con una rarámuri y fue sacerdote y estuvo casado algún tiempo hasta que murió el obispo Yaguno y ya con el nuevo obispo de Vildox, pues la primera orden que le dieron fue saca a ese jesuita que tiene hijos y está casado, que no quiere decir que sea el único, pero sí ha sido el único honesto que reconoce a sus hijos. Es lo que te iba a preguntar. Fíjate que no sé por qué tenía yo esa idea de que sí había habido, pues, matrimonios con los curas, ¿no? O hasta incluso con las propias hermanas, ¿no? Con voluntarias, sobre todo, con rarámuri, sí, y sí, con rarámuri, con mujeres rarámuri, sí. Entonces hay varios casos de curas que terminan casados, que terminan, Uno en particular y un hermano marista que sí se casó con una rarámuri. bueno, casados, pero que tienen hijos a lo mejor varios. Sí, que tienen hijos, pues muchos, nada más que, o sea, son unos irresponsables o luego lo que hacen es mandarlos a otro lado. Por ejemplo, hubo el caso de de un hermano marista, que tuvo una hija con una rarámuri y lo mandaron a Mérida. Eso hacen, los cambian de lugar. Y luego cuando lo quise entrevistar, pues ya lo habían mandado a Brasil, Mm. como si eso fuera un castigo. Sí. Y el hijo, pues ahí al Ujú, algarete, pues, ¿no? La esposa y los hijos. sí. Híjole, ¿qué más, Gaby? ¿Qué más nos puedes platicar? Ah, bueno, te contaba que, bueno, estaba Yaguno, pero hubo otro jesuita que se llamaba Ricardo Robles y él fue consejero de los acuerdos de San Andrés, muy involucrado con el zapatismo y todo eso, ¿no? Ujú. Entonces, incluso cuando llegó Rafael, don Rafael, que quitó toda la teología, lo quería correr a él de la iglesia en Tarahumara porque seguía yendo a las reuniones pues con los zapatistas que lo seguían invitando, ¿no? Entonces, pues el superior jesuita les dijo, si lo corres a él, nos vamos todos. Entonces, pues ya no lo pudo correr, pero sí estuvieron pues muy involucrados. Y luego hubo otros compañeros de los voluntarios que empezó a haber unas reuniones que se llamaban Profectar en, pues en el 94 que se llama Proyecto de Fe Compartida Tarahumara, y era una reunión con todos los gobernadores indígenas de la Alta y de la Baja Tarahumara. Y ahí la propuesta en espejo con el zapatismo era como, pues sí, crear un rollo de reflexión de la propia cultura. Eso es lo que querían los sacerdotes. Pero los rarámuri les dijeron, no, nosotros lo que queremos es que en estos espacios nos expliquen cómo es su cultura para que no nos, para que no nos chinguen, para que no nos quiten las tierras, para que no se acabe nuestro bosque. Entonces, eso queremos, platicar cómo estamos nosotros en el bosque, por ejemplo, con las drogas, con los jóvenes, como temas así para que nosotros podamos entender y podamos defendernos. Entonces así nació Profectar. Y en Profectar, uno de los voluntarios llegó y les dijo, compañeros, vamos a unirnos, vamos a levantarnos en armas y vamos a unirnos a los zapatistas. Entonces se levanta un gobernador y dice, no, o sea, fíjese que los apaches hicieron eso y los apaches se acabaron y nosotros no queremos acabarnos. Entonces, la manera de lucha, pues de resistencia a Rarámuri, es desde el decirle que sí a todos los chavochis que somos los de fuera, ¿no? Ajá. Oigan, ¿hacemos una reunión para esto? Sí, y no llegan, ¿no? O hacemos aquí un puente, sí, y no, no es cierto, o sea, y no se hace, ¿no? O sea, la forma radical de resistencia es decir que sí a todo y hacen lo que quieren, ¿no? O por ejemplo, me fui unos días a Tonachi recién y me contaba América que vive ahí, que les decía, oiga, pero ustedes dijeron que sí a esto y que sí a lo otro y que no sé qué y no han hecho nada, ¿y qué pasó? No, pues, pero la gente se fue contenta, ¿no? O sea, los que vinieron de fuera se fueron contentos, ¿no? La plática
O sea, si uno platica con otra persona es para quedar contentos. Si le digo que no, pues se va a ir enojado. Es como O un sea, poco la lógica. sí, de un poco como no generar conflicto, ¿no? Ujú. Decir que sea todo, que la gente se vea contenta, pero a la hora de la hora, pues no, no llegan o no lo hacen, ¿no? Así. ¿Crees que por esto no haya pegado la teología de la liberación en su parte como de conciencia política dentro de este pueblo o simplemente no le intentaron? Ellos tienen sus maneras y tienen otras maneras. Y por ejemplo, vinieron los zapatistas un par de veces. Entonces, hubo una anécdota ahí, ¿no? De hecho, hay fotos de los zapatistas en Sisogichi, Norogachi, así, ¿no? Y llegaron los zapatistas a contar y pues todos escuchando. Y de repente dijeron, oigan, va a haber reunión ejidal. Dejaron solos a los zapatistas y se fueron todos a la reunión ejidal porque eso les estaba interesando. Entonces los zapatistas súper indignados, oigan, no organizaron bien, es que no sé qué y no sé cuánto. Pues el Ronco les decía, pues es que eso es la autonomía. O sea, a ellos en este momento eso les interesa, ¿no? Y en eso están trabajando. Eh, o sea, ustedes son los rockstars que vienen y todo, ¿no? Pero pues ya los escuchamos, ya no sé qué, y ahora ellos necesitan hacer eso que sí les interesa Sí, digamos, otra forma de ver el mundo, pues, ¿no? completamente. Mucha libertad, son tan libres, o sea, son súper libres. O por ejemplo, ahorita vengo de un rancho, te decía, y una de las productoras me decía como, es que a veces aquí vienen los tarahumaras a piscar cacahuate aquí por Delicias. Pero es muy complicado trabajar con ellos. Tú que trabajas con ellos me es muy difícil y yo no. Los que son difíciles para mí son los chavochi, los funcionarios públicos, etcétera. Me dices que lo que hacen aquí es que luego tienen que hacer un trabajo y se van, de repente se van. Y yo, pues sí, o sea, si ellos se tienen que ir, se van a ir, ¿no? Son muy libres, tienen una autonomía y una libertad que nadie se las quita. Eso, digamos, era lo que para el occidente era el salvajismo, ¿no? Esta Sí, forma de ver el mundo como de, pues yo tengo que caminar, cabrón, yo tengo que moverme, yo tengo que irme en este momento con permiso, sí. o siquiera ni siquiera pedir permiso, ah, nos vemos, cabrón, ¿no? No, no, para nada, ajá. Órale. Y entonces también eso complica de alguna forma la integración y también la propia destrucción del pueblo, porque pues, son como muy dispersos, ¿no? No hay forma como de acabarlos porque no están nunca Son, juntos, ¿no? sí, y son muy dispersos y también hacen lo que quieren. Entonces, incluyen las cosas que quieren de la cultura occidental y las que no, no. Y pues es muy, o sea, muy diverso la manera, ¿no? Por ejemplo, hay comunidades donde les dicen, ah, ya no te pones tu vestido tradicional. Pues no, ya no quiero, ¿no? Sí. Que son muy conservadores de la cultura y que o sea, primero les quitan las vestimentas y la ropa, no, no, ahora sí habla tu lengua y ahora sí. Pues no, ellos van a hacer lo que ellos quieran, ¿no? Incluso el propio idioma también, ¿no? Digamos, lo Ujú. usan si quieren, si no, no lo usan, Sí, o integrarse pues a la cultura de Chihuahua, pues también igual lo van a hacer, ¿no? ujú. Sí, hay varios que ya andan aquí trabajando en el gobierno y todo, ¿no? Hay de todo, quienes sí se animan a venir acá y otros que no les interesa en lo absoluto. Bueno, ¿y qué más de tu tesis, de tu trabajo de investigación que nos puedas compartir, Gaby? Bueno, pues te comentaba todos estos cambios de paradigma y pues ya con don Rafael pues se termina todo este impulso de la teología de la liberación y se vuelve a una iglesia como mucho más tradicional de querer administrar los sacramentos y listo, ¿no? ¿Y ahí cuál es la diferencia en términos de la aceptación o no del pueblo? Digamos que ahora los que están en la diócesis de la Tarahua son mucho menos sensibles a la cultura y están menos integrados en las comunidades, escuchan menos lo que dicen. Y nada más cumplir el requisito, ¿no? De tantos bautizos, tantos bodas, tantos, no sé qué. O sea, me acuerdo que fui a las últimas reuniones de la pastoral, asamblea diocesana, le dicen, y su tema de conversación era qué hacer con los divorciados, si les daban la comunión o no.
Entonces un padre que se quería muy abierto dijo, no, pues yo lo que hago es que les digo que sí pueden comulgar, pero obviamente no están hablando de los rarámuri, a los rarámuri ni les interesa casarse. Ujú, pues sí, ¿no? O yo O sea, digo, no saben ni dónde están parados. No se dan cuenta que están en un territorio indígena rarámuri ni nada. Entonces yo les digo, ay, no, pues que sí comulguen, pero que se vayan a otra iglesia para no causar escándalos. O sea, no, son los tipos de diálogos que hay en la Asamblea de Susana. O sea, nada tiene que ver con la realidad indígena ni en la ritualidad indígena. Todo eso se fue con los jesuitas, que ya quedan muy poquitos, que sí se involucran en las fiestas y son fiesteros y todo eso, pero ya ni siquiera en el seminario les enseñan eso antes, sí, en el oye, seminario de la Teología de la Liberación. te iba a preguntar, ¿y a poco hablas de bautismos? ¿Nada más son de niños o todavía hay adultos que bautizan todavía adultos? O sea, todavía hay indígenas que no son Depende. cristianos. Sí, todavía hay y que nunca van a ser, que son las comunidades gentiles que no, ellos creen que no deben dejar entrar al catolicismo ni a nadie de ellos porque ellos sostienen al mundo y si ellos se bautizan el mundo se va a caer. Eso son las comunidades más alejadas gentiles. ¿De qué Y manera hay, sostienen, de qué manera piensan que sostienen al mundo? ¿Por qué sostienen al mundo? por su creencia, por su tradición, por su yumari, por su fiesta, sin estar contaminado, digamos, Si, por lo si, católico, por lo si, de si fuera. dejaran de creer en las cosas que ellos creen, el mundo se destruiría. ¿Es eso se refiere? ¿El mundo El se mundo se cae. acabaría? Ellos digamos que ellos creen que sostienen el mundo con la reproducción de la fiesta la fiesta, con eso aseguras que vuelva a salir el sol, que vuelva a haber todo el ciclo agrícola, que vuelva a haber día, noche, siembra, cosecha. Ellos están sosteniendo el mundo con la fiesta, con la danza. Si no había Y, un cataclismo, digamos. y si no, el mundo se va a acabar, ¿no? Como en el Sí. COVID, por ejemplo, o sea, prohibieron hacer la fiesta de Semana Santa cuando había COVID. Entonces, a mí me tocó estar en unas comunidades, unos sí hicieron caso, otros no hicieron caso, y el siguiente año no llovió y empezó la sequía. Llevamos 3 años de sequía. Entonces Ándele, ándele. la gente súper indignada y hablando, ya ve, no hicimos fiesta y por eso no llovió. Tenemos que hacer fiesta, Es otro porque si no hacemos fiesta, no va a llover. de los elementos que podríamos como sacar, digamos, del choque cultural, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, donde dicen, ah, mira, es que son bien salvajes porque además te la pasan en fiesta, cabrón. Pero no entienden esta ritualidad como un elemento de sostener el mundo, pues, de mantener el Están mundo, de darle movilidad al mundo, ¿no? Que el mundo no se quede estático y que vuelva a llover, vuelva a salir el sol y que darle, y de hacer el sacrificio de un animal para, para Dios, para un orúame y tenerlo contento para que nos mande lluvia, nos mande buena sí, cosecha. si de O alguna sea, forma el ciclo. mover el mundo y no estar estático Ujú. como están estáticos ¿cómo nos dicen? Cabochi. Los chavochis, ¿no? Y, Sí, uno de los niños, por ejemplo, un día veía una revista de National Geographic y con una foto de Nueva York o una ciudad así, ¿no? ajá, Y le explicaba a otra chava, no, pues mira, es que cada lucecita es una casa y aquí vive gente. Y el niño con los ojos abiertos, ¿y su milpa? ¿Dónde está su milpa? ¿No? Pues ¿dónde está nuestra milpa? ¿No? Ellos están sosteniendo la reproducción del alimento, pues del mundo. oh, qué padre esta visión del mundo, ¿no? Como algo que no necesariamente es estático, sino que justo podemos en esta breve plática como entender este dinamismo que tú decías que no se están quietos, pues es parte de como esta necesidad de mantener el mundo en movimiento, pues, ¿no? Para ellos el mundo estático no se entiende, no es algo, digamos, le generaría demasiada ansiedad, me imagino, ¿no? Demasiado estrés ver algo que no está nunca en movimiento, ni en ¿No? fiesta, ni Y su casa caminando. es de la puerta para afuera, su casa es del monte, ¿no? O Ajá. sea, no, les da aquí claustrofobia a las ciudades. Sin libertad, ¿no? Ujú. Si ¿Cómo es? yo he vivido tanto en la sierra, en la ciudad también me siento así, ¿no? Digo, ay, ya me urge ir al monte.
Ya me urge. Oye, ¿cómo cerramos, Gaby? ¿Cómo cierras? ¿Cómo concluyes? Pues no sé, ¿qué decimos? Pues no Pues sé. no, pues nada, o sea, mi intención era con esta investigación mostrar estos cambios de paradigma, ¿no? Y cómo ha sido también tan esquizofrénico, cómo nos acercamos a los Raramuri desde una imposición, ¿no? Ah, bueno, eres bárbaro, entonces te voy a civilizar. Ah, no, lo que haces es valioso, entonces me voy a hacer como tú y me voy a ir como tú. Y luego, ah, no, no, ahora eres un pecador que estás borracho en los tejuinos, ¿no? Pues vamos a bautizarte, vamos a... O sea, siempre cómo nos acercamos desde el mundo mestizo a ellos con una intención de cambiarlos. Y como al revés, es una aceptación total por quien eres y cómo eres, ¿no? Y ese debería ser como efectivamente, pues como la enseñanza, aprender de ellos esta idea de, pues tú eres así, mano, ¿no? Pues, quieres ser así, pues eres feliz, yo te quiero ser feliz, también te doy el avión y seguimos siendo felices todos, cada quien haciendo lo que le plazca, ¿no? Y hay un respeto muy profundo por el otro y por quien es y lo que hace, ¿no? Muy profundo. Aunque no Ya. sea como tú. Sí, Y pues eso mucho, nosotros no lo tenemos. Siempre queremos cambiar, cambiar, cambiar al otro. sí, buscar como lo homogéneo, ¿no? Ujú. Bueno, Gaby, pues muchas gracias por este acercamiento, digamos, a la cultura rarámuri, a esta visión del mundo. Espero que a la gente le parezca también interesante como a mí me pareció este acercamiento y ver que también pues tenemos muchas cosas en común pese a estas diferencias que podemos tener, pero también entender que el otro tiene derecho a ser como es y no estar de metiche, pues, ¿no? Iba a decir una palabra muy rimbombante, pero yo creo que se entiende mejor como no estar de metiche, queriendo que los demás piensen como uno. Gracias, Gaby. Qué gusto. Gracias, oye, igual. En Etnografía Estudio hacemos la bitácora antropológica. Bueno, Gaby, ya nos estamos Bye bye. acabando. Chao. Nos Gracias. vemos, que estés Bye. bien. Estamos en comunicación. Bye.